Soy José Carrasco de nuevo. Hoy es día 26 de octubre del 2009. Estamos en la isla de Menorca, como siempre, en esta bella playa de Esgrau, playa muy frecuentada por los turistas en verano, debido a que tiene aguas poco profundas que la convierten en un lugar ideal para el baño de los niños sin riesgo. Hoy os quiero descubrir algunas de las playas vírgenes más bonitas de Menorca, que se encuentran a escasos 3 kilómetros de aquí. Como en la mayoría de las excursiones que os propongo, solo debemos seguir las señales que el Consell Insular, a través de los caminos de caballs, nos va indicando dónde nos encontramos y el lugar al que nos dirigimos. Estamos dejando la playa de Esgrau. Al fondo tenemos el estandarte de la Reserva de Biosfera de Menorca, s'Albufera d'Esgrau, que es uno de los lugares más naturales y bien preservados de las Islas Baleares. Aquí encontramos un acceso para adentrarnos en ese espectacular paraje natural, pero nos dirigimos ahora hacia Cala Tamareis, donde encontraremos 3 playas vírgenes estupendas que estoy seguro os sorprenderán. Llegado a este punto elevado, vemos al fondo Esgrau y a los pocos metros nos encontramos ya con Cala Tamareis y al fondo Sa Torreta, antigua torre de vigilancia, que es una de las zonas que vamos a visitar en la excursión de hoy, y más al fondo podéis ver el faro de Favarich, que en vídeos anteriores ya hemos visitado algunas de las playas vírgenes, Cala Tortuga, etc. Y si continuáis con nosotros descubriréis este lugar fascinante. Como veis, aquí encontramos la primera de las playas, que es esta playa de cantos rodados. Al fondo la torre y a unos pocos metros al otro lado encontramos una playa de arena fina. Como veis, siempre hay señales del camí de caballs para que no nos perdamos. Y a pesar de que hoy hay muchas algas debido a las mareas, las tormentas de esta época del año, esta playa es preciosa. A través del recorrido vamos descubriendo un fuerte contraste entre la zona de vegetación, donde vamos viendo diferentes especies de animales, como pequeñas lagartijas, aves, plantas aromáticas como lavanda, camamilla, romero, hasta que llegamos a la costa, totalmente árida y muy accidentada, como en la mayor parte de la costa norte de Menorca, donde la fuerza del mar ha ido modelando durante siglos estas espectaculares rocas repletas de grietas. A medida que nos vamos acercando a Sa Torreta, nos damos cuenta de que el paso del tiempo ha ido desdibujando las formas debido a la erosión. Este es el interior de la torre
de vigilancia que hemos visto antes desde lejos. Aquí espero que podáis ver algo. Como veis, está bastante deteriorada. Pero no deja de ser un elemento de interés. Y desde fuera, como veis, tenemos una estupenda panorámica de toda la zona. Esto que tenemos aquí delante es Saïlla d'en Colom, la isla de la Paloma, que tiene también una bonita pequeña playa de arena blanca. Eso que vemos al fondo es la entrada de Esgrau, del arenal de Esgrau. Y esto más próximo a nosotros es Cala Tamareis. Ahí está la pequeña playa de rocas que hemos visto antes y sus playas hermanas de arena. Y al otro lado está Cala Torreta, aquí detrás de esta montaña. Lentamente vamos llegando al final de nuestra excursión. Este arenal es Cala Torreta, y aunque el día se ha ido nublando un poco, este lugar es excelente para venir en verano. Esta parte más próxima a nosotros de la costa es de aguas muy poco profundas, es ideal para estar con los niños pequeños. Y aunque en la playa de Esgrau en temporada alta encontramos mucha gente, en estas playas vírgenes que os estoy mostrando hoy apenas encontramos algún pequeño velero fondeado y algún excursionista. Al fin hemos llegado al destino de nuestra excursión de hoy. Mirad qué playa tan redonda, de arena blanca, que aunque hoy está repleta de algas, os da una idea de lo bonito que es el lugar. Fijaros en el contraste con este pinar a pocos metros de la arena fina. Y esta pequeña edificación como último reducto de una época en la que los problemas y las limitaciones urbanísticas no existían. Y esta última panorámica de hoy de Cala Torreta, un sitio muy especial a solo 3 kilómetros de la playa de Esgrau y con un acceso muy fácil. Una vez más hemos llegado al final de nuestro vídeo y espero haberos provocado vuestra curiosidad por descubrir
un poco más de esta Menorca menos conocida que tiene tanto que ofreceros. Como siempre, hasta el próximo vídeo. Gracias por vuestra atención.